Bienvenidos una vez más a las clases de Historia Argentina. El tema que desarrollaremos hoy es el peronismo. Como antecedente tenemos al régimen militar de 1943 que, debido a la crisis generada por la Segunda Guerra Mundial y la neutralidad frente al conflicto, se genera un proceso de desestabilización del gobierno que termina en un golpe militar a cargo del general Rawson el 4 de junio de 1943. Esto lleva al fin de la restauración conservadora, cayendo el presidente de facto Ramón Castillo, asumiendo el general Pedro Ramírez. El golpe militar es de manos del Grupo de Oficiales Unidos, grupo de oficiales militares con ideales nacionalistas, pero también genera un frente de militares con ideales divididos y un nuevo posicionamiento frente a la Segunda Guerra Mundial. Como vicepresidente asume el general Farrer y como secretario de Trabajo y Previsión el coronel Perón. Esta época de la historia se puede observar que es de constante crisis a través de los posicionamientos frente a la Segunda Guerra Mundial y la presión de las potencias que estaban participando, tanto Estados Unidos como Inglaterra, que llevaron a que la Argentina debiera decidir en qué lugar del contexto internacional ubicarse. Este grupo de oficiales unidos, como mencionábamos, se caracterizaba por ser una logia secreta de carácter nacionalista y anticomunista, donde los representantes eran coroneles, tenientes, mayores, capitanes y generales, destacándose el general Ramírez, el general Farrer y el coronel Juan Domingo Perón. La iniciativa que tomaron estos oficiales era reorganizar las bases institucionales de la Argentina, finalizar con la corrupción de los políticos y frenar la amenaza comunista. Digamos que cada medida que tomaban era de carácter nacional, en contra de lo que ellos consideraban un posible ingreso de ideales comunistas que repercutieran en la Argentina. Para 1944 se produce una ruptura de relaciones con el eje debido a una presión por parte de Estados Unidos. Esto llevó a que el general Ramírez, a través de un cónclave militar, dimitiera y asume el general Farrer. Como vice, termina asumiendo el coronel Perón, que además de su puesto como secretario de Trabajo y Previsión, asume también como ministro de Guerra y como vicepresidente, como mencionábamos. La característica de general Perón se da con un acercamiento a los sectores populares, unificando la CGT y llevando a problemas con socialistas, comunistas, radicales y a los conservadores que en sus discursos se refería como oligarcas. Además de esto, Perón iba aumentando su poder, llevando una interna dentro del ejército y las fuerzas armadas. También debo mencionar que en 1944 es el primer cruce que se da entre el embajador Braden de Estados Unidos y Perón, para lo que después, más adelante, vamos a tener un nuevo antecedente de su relación. Pero principalmente la personalidad de Perón se caracteriza por una persona simpática, extrovertida. Se decía que le brotaban las ideas al conversar, y él le hablaba a los obreros con un lenguaje directo y desenfrenado, casi chabacano. También se lo veía en relación con una actriz, Eva Perón, como podemos ver en la fotografía, y lo que es estudios militares se destaca su participación en 1939 en un viaje de estudios sobre economía a Turín, siendo parte del regimiento de alpinos. Y ahí él pudo observar al espectáculo mussoliano. Debemos tener en cuenta que Mussolini estaba en su auge en Italia, y de ahí que muchas veces se lo relaciona o
menciona su simpatía con el régimen fascista. Perón se caracterizaba por tener ideales de llevar a cabo una política social para que aquellos que menores recursos disponían lograran lograr un ascenso social. Para lo que es 1945, como mencionamos acá, los días de octubre, se da un anuncio de convocatoria a elecciones en el año 1946. Hay una gran presión opositora que lleva a un desencuentro entre las patronales y la legislación social llevada a cargo de Perón. Esto lleva a que Farrell reorganice el gabinete y también se da un levantamiento del estado de sitio. Para septiembre se espera la marcha de la Constitución y la Libertad reclamando por medidas. También tener en cuenta que hay un gran golpe a Perón que se da con la desafiliación de la CGT, lo que le provoca un gran golpe, como mencionaba, al poder de Perón. Para fines de septiembre de este año se frena en Córdoba un movimiento a cargo del general Rawson, autor de la primera revolución de 1943, lo que lleva a que nuevamente se ingresara un estado de sitio, imponiéndose un encarcelamiento de los dirigentes políticos, la censura de la prensa y el desalojo de las universidades. Campo de Mayo, debemos mencionar, es el sostén militar del general Perón. Luego de la problemática generada de este intento de golpe de Estado, se empieza a producir un gran levantamiento o crítica hacia el régimen, lo que lleva a que se exija al general Farrell la renuncia de Perón. Para el 9 de octubre, Perón renuncia a todos sus cargos y dirigentes democráticos exigen elecciones y entregar el poder a la Corte Suprema de la Nación. Para el 12 de octubre de 1945 se procede a la detención de Perón y es enviado a la isla Martín García por orden del general Farrell. Se dice que esta orden fue para preservar la seguridad de Perón. Farrell forma un nuevo gabinete político y la CGT anuncia una huelga general para el 18 de octubre. El llamado a las masas, campaña y elecciones. Debemos tener en cuenta que el 17 de octubre, como es conocido en la actualidad como el Día de la Lealtad, se lleva a cabo una peregrinación hacia la Plaza de Mayo, donde hombres y mujeres en multitud reclaman la libertad de Perón. La policía participa, pero no contiene la multitud, y esto se debe a que grandes sectores de la policía fueron favorecidos por las políticas peronistas. Perón regresa a la isla luego de conseguir un traslado hacia el Hospital Militar de Buenos Aires. Entonces miles de hombres y mujeres en Plaza de Mayo se reúnen esperando a Perón que se dirija hacia la masa trabajadora. Casi a medianoche, Farrell anuncia a Perón. Esto lleva a lo que en esta placa considero de la coalición inicial la formación del peronismo. Esto lleva a que se iniciara la campaña luego de la liberación de Perón, una campaña y elecciones para 1946 que se da desde noviembre del 45 a febrero de 1946. Acá tenemos la creación del Partido Laborista, donde se conforma a través de la unión de fuerzas heterogéneas, pero donde el líder central es Perón. Aglutina a radicales porque veían en la figura de Perón un líder al igual que Irigoyen, a socialistas y a nacionalistas. En contrapartida, para enfrentar a este nuevo partido político que es el laborista, se conforma la Unión Democrática, que buscaban, tratar de desestabilizar esta conformación del partido de Perón, donde su lema era por la libertad contra el nazifascismo. Se menciona que la Unión Democrática representaba lo viejo y anterior a 1943, conformado por una alianza entre radicales, socialistas, demócratas, progresistas y comunistas, con apoyo de los conservadores. Y para sumarle algo más, tenemos
la intervención o influencia de Estados Unidos a través de Braden, que llevó a publicar un libro azul con acusaciones sobre Perón y su relación con los nazis. Para el 24 de febrero de 1946, el Partido Laborista triunfa con el 55% de los votos y el Partido de la Unión Democrática con el 45%. Digamos que no fue la mejor elección por parte del Partido Laborista. Este triunfo le permite llegar al poder a Perón, que con este triunfo le permite llegar al poder. Esto da lugar a que Perón formalice su relación con Evita, se realice todo a través de Farrell, que prepare todo el terreno para ingresar a su nueva presidencia, por lo cual Farrell interviene en las universidades, el Banco Central, y asciende al coronel Perón a general. Dentro de las medidas del primer gobierno peronista se destacan el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Iglesia al régimen, la disolución del Partido Laborista para luego conformar el Partido Peronista, la intervención de la CGT y las universidades, hay un monopolio estatal de la prensa, a través de las medidas económicas se da una situación favorable mediante el proceso de estatización y nacionalización, por ejemplo, del Banco Central, de los ferrocarriles, de los hidrocarburos, pero también a la vez se da una problemática con los partidos políticos y de forma hay una aproximación a los Estados Unidos para lograr una incorporación de nuevos productos a la industria nacional. En lo que es la provincia de Corrientes, principalmente en Curuzú-Guatiá, en las elecciones de 1946 y 1948 son los antecedentes que podemos observar de las elecciones, tanto presidenciales de 1946 como a gobernador en el 48. En ambas elecciones se produce una intervención por parte del gobierno federal. En el 46 por el gobierno de la Revolución del 43 y en el 48 por el Congreso Nacional. En Curuzú-Guatiá el Partido Laborista consiguió 11.174 votos, mientras que la Unión Cívica 799. El voto al laborismo se asocia positivamente con la urbanización, con obreros de producción y aquellos, digamos, zonas de desarrollo urbano. Para 1948, las elecciones a gobernador, se da un triunfo peronista. El conformado partido peronista, a través de la fórmula Velasco Fernando Irastorza, que era un médico de Curuzú-Guatiá, triunfan en las elecciones. Acá tenemos el Partido Radical, el Partido Peronista y el Democrático Nacional Unificado. Acá podemos observar una gran diferencia en el triunfo de votos, con 3.336 votos, mientras la Unión Cívica Radical 1.037 votos. De ahí se puede observar cómo fue evolucionando el voto del Partido Laborista y el peronismo en 1948. En Curuzú-Guatiá hay otros hechos que recién para 1955 se puede observar una gran participación por parte de la población para derrocar al gobierno de Perón, pero principalmente tomando como base para un levantamiento. Puedo mencionar como conclusión personal que el peronismo significa un culto a un líder, prácticamente ya una forma de idolatrar a un líder que se encargó de darle a la masa trabajadora oportunidades, que transgredió el tiempo y que hasta la actualidad muchos estudiosos y académicos se encargan de estudiar el porqué de este movimiento que revolucionó a la masa obrera y sigue siendo tan actual que lo seguimos estudiando en todas las épocas. Muchas gracias.